Hola chicos, buenos días. En esta ocasión vamos a ver lo que son despejes y vamos a ver algunos pasos básicos para poder despejar apropiadamente y de la misma manera vamos a ver algunos ejemplos. Lo primero que me dicen es que para realizar un despeje nosotros debemos identificar términos, operaciones y la incógnita o en este caso la variable que vamos a despejar. Número 2. Aislar el término que contiene la incógnita en uno de los lados de la ecuación, pues puede ser tanto en el lado izquierdo como en el lado derecho. Número 3. Aplicar el mismo proceso que se utiliza en ecuaciones para resolver o para hallar el valor de una variable o de una incógnita. Vamos con los ejemplos para que se pueda entender mejor. Vamos a utilizar fórmulas reales en física para revisar cuál es el proceso de despeje. Voy a colocar una fórmula muy básica que corresponde a la segunda ley de Newton, donde me dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. En este caso quiero despejar la letra M y la letra A. Primero voy a identificar cuántos términos tengo. Solo tengo un término en el lado izquierdo y un término en el lado derecho. El término del lado derecho tiene dos factores, la M y la A. Si yo quiero empezar despejando M, puedo hacer el siguiente proceso. Voy a dejar el término que contiene la incógnita en el lado izquierdo para facilitar el proceso. Voy a hacer entonces transposición de términos y todo lo que está en el lado derecho pasa a la izquierda y viceversa, sin alterar en este caso ninguno de los valores. Si usted se pregunta por qué se puede hacer esto, en el momento de pasar al lado izquierdo cambia de operación, recordemos, negativo, pasa al lado derecho, cambia de operación, negativo, menos y menos más. Eso quiere decir que no me alteró. Una vez que tengo la incógnita en el lado izquierdo, voy a despejar M, recordemos, dejo sola esa variable y lo que está multiplicando a la incógnita que quiero despejar cambia de operación. Es decir, está multiplicando, ahora pasa a dividir. Y ya tengo la expresión que necesito. Despejado. De la misma fórmula, puedo entonces ahora despejar A directamente. Puedo hacerlo ya. ¿De qué punto puedo partir? Puedo partir de este punto. Masa por aceleración igual a fuerza. Lo que está multiplicando a la incógnita pasa a dividir, por lo tanto, en este caso, la letra M es la que va al denominador. Y me quedaría fuerza sobre masa. Y ya tengo los dos despejes. Este sería nuestro ejemplo 1. Vamos con el ejemplo número 2. Ejemplo número 2. Vamos a utilizar la fórmula de la energía cinética, que me dice que es igual a 1/2 por la masa por la velocidad al cuadrado. De esta fórmula vamos a despejar la masa y la velocidad. Lo primero que voy a hacer es nuevamente identificar términos. Tengo solo un término en el lado izquierdo y solo un término en el lado derecho. Por lo tanto, en el lado derecho lo que sí tengo son varios factores.
tengo un medio, tengo la letra M que corresponde a masa y tengo la letra V que corresponde a velocidad. Voy a despejar la letra M y lo primero que voy a hacer es multiplicar este 2 por la energía cinética y me quedaría de esta manera. 2 de energía cinética es igual a la masa por la velocidad al cuadrado. El siguiente paso, voy a cambiar el orden. Lo que está en el lado derecho voy a pasar al lado izquierdo y viceversa. Colocamos entonces masa, velocidad al cuadrado es igual a 2 energía cinética. Despejamos la masa y me queda que la masa es igual a 2 energía cinética sobre la velocidad al cuadrado. De esta misma expresión que yo utilicé para despejar la masa, puedo también despejar la velocidad. Velocidad sería igual velocidad al cuadrado es igual a 2 energía cinética sobre la masa. Recordemos, lo que está multiplicando la incógnita cambia de operación, por lo tanto pasa a dividir. Me queda velocidad al cuadrado es igual a 2 energía cinética sobre masa. Pero para que pueda salir simplemente un valor sin estar elevado al cuadrado, en este caso necesito solo esta variable, pero sin el cuadrado. Se saca la raíz a los dos lados de la ecuación y se puede simplificar el cuadrado con el índice. Y me quedaría velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2 de energía cinética sobre la masa. Y ahí tengo ya las dos expresiones que me solicita despejar. Vamos con un tercer ejemplo. Ejemplo número 3. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos ya una expresión combinada? Por ejemplo, velocidad final es igual a la velocidad inicial más gravedad por tiempo. Si tengo una expresión en la que ya puedo observar dos términos en uno de los lados de la ecuación, igualmente debo definir qué es lo que voy a despejar y de acuerdo a eso voy a proceder. En este caso voy a despejar velocidad inicial, voy a despejar gravedad y puedo despejar tiempo. La gravedad es un valor constante, vamos a omitirlo aquí. Vamos a despejar simplemente velocidad inicial y tiempo. En el caso de la velocidad inicial, nuevamente tengo la incógnita en el lado derecho, voy a cambiar de ubicación y me quedaría de esta manera. Todo lo que está en el lado derecho pasa al lado izquierdo y viceversa, sin alterar absolutamente nada. Simplemente lo estoy haciendo para tener la incógnita en el lado izquierdo. Ahora sí, voy a señalar qué es lo que voy a despejar y este es el término que necesito aislar. Velocidad inicial y observo que está cerca, está sumando otro término que dice gravedad por tiempo. Este término no lo necesito, por lo tanto le voy a pasar al otro lado, pero recordemos que cambia de operación. Por lo tanto, lo que ya estaba en el lado derecho se mantiene ahí, velocidad final, y el término que no necesito pasa al otro lado cambiando de operación. Menos gravedad por tiempo. Ahí tenemos ya despejado. Podemos obviamente hacerlo directamente.
Ya depende de la práctica. Velocidad inicial entonces sería igual velocidad final menos gravedad por tiempo. Y ahí tenemos lo que buscábamos, despejar. De la misma manera también podemos utilizar esta misma expresión o este primer paso que habíamos realizado para poder despejar la variable t. Sin embargo, también aquí vamos a verlo de varias maneras, cómo le podríamos realizar. Este es el paso inicial que había dado anteriormente. Simplemente cambiar de orden, lo de la derecha a la izquierda y viceversa. Aquí identifico el término donde se encuentra la incógnita. Y lo que no necesito en este caso es la velocidad inicial. Por lo tanto, me va a quedar gravedad por tiempo, porque todo esto es un término, se mantiene. Velocidad final menos velocidad inicial. Y ahora sí puedo despejar completamente la variable t. T es igual, todo lo que está en el lado derecho se mantiene. Y lo que está multiplicando a la incógnita pasa a dividir. Y ahí tengo la expresión que necesito una vez que hemos despejado t. He terminado mi ejercicio. ¿Por qué no había hecho anteriormente o por qué no calculé el valor de g? Fíjense aquí que simplemente si yo quisiera el valor de g pasaría a ocupar el lugar de la letra t y t pasaría a ocupar el lugar de la letra g. Y ya estaría también despejado si fuera el caso. Vamos con el ejemplo número 4. El ejemplo número 4 corresponde a una fórmula que se utiliza en movimiento circular uniforme. En este caso, al tener nuevamente solo un término en el lado izquierdo y un término en el lado derecho, podemos hacer de varias maneras dependiendo de qué es lo que necesitamos despejar, pero lo más sencillo es multiplicar en primer lugar en cruz. Si tuviera aquí otro elemento, igualmente lo haríamos, podemos desplazar a nuestro gusto, pero voy a dejarle como una ecuación sin denominadores. W se multiplica por T y esto es igual a tita. En este caso, yo he despejado el valor de tita. También puedo despejar el valor del tiempo. Puedo despejar la variable tiempo y esto me quedaría tita sobre omega o W. Y ahí tengo ya todos los despejes posibles en esta fórmula del ejemplo 4. De la misma manera, vamos a ver varios ejemplos adicionales. Frecuencia, el inverso del periodo. Velocidad lineal es igual a velocidad angular por el radio. Aceleración centrípeta, velocidad angular al cuadrado por el radio. Veamos otras fórmulas. Periodo es igual a 2pi sobre omega y así podríamos ir variando.
¿Qué característica tienen cada una de estas fórmulas? En todas estas fórmulas la característica es que tienen solo un término en el lado izquierdo, un término en el lado derecho. Un término en el lado izquierdo, un término en el lado derecho. Independientemente de que algunos de esos términos tengan varios factores. Aquí, por ejemplo, están dos factores, W y R. Igualmente aquí, W al cuadrado y R. Igualmente aquí, tiene 2pi sobre omega. Recordemos, simplemente si tiene un denominador pasamos a multiplicar en cruz y me quedaría de esta manera. Y desde ahí puedo despejar W o T, como en la parte superior. En un ejemplo de este tipo, tranquilamente podemos solo cambiar el orden, F a la parte superior, T a la parte inferior. Los ejemplos de acá, ya los habíamos visto, también corresponden a un término. Veamos en forma general cómo deberíamos resolver entonces cuando tenemos solo un término en el lado izquierdo y un término en el lado derecho, independientemente de las operaciones que puedan presentarse. Vamos a colocarle AB sobre CD y vamos a colocarle una letra adicional aquí. Y vamos a despejar cada una de las variables que se ve. Despejar entonces A, B, C, D y F. Lo primero que se debe hacer, recuerden, es multiplicar en cruz. Al tener solo un término, multiplicamos entonces en cruz. AD es igual a B, C, F. Una vez que tengo esta expresión, puedo despejar cada una de las variables directamente. ¿Por qué? Porque si quiero despejar A, pienso lo siguiente, lo que está multiplicando a la variable A es la D, esa va al denominador. Si quiero despejar D, lo que está multiplicando a D es A, esa va al denominador. Si quiero despejar B, lo que le está multiplicando es C y F, eso va al denominador. Si quiero despejar C, lo que le está multiplicando es B y F, eso va al denominador. Y así puedo hacerlo directamente. Entonces vamos a despejar. A es igual BCF sobre D. D es igual BCF sobre A. B es igual a D sobre CF. C es igual a D sobre BF. Y finalmente nos falta F. F es igual a D sobre BC. Y ahí tengo todos los despejes. En este caso en particular, nosotros vamos a iniciar lo que corresponde al estudio del movimiento circular. Ahí vamos a trabajar con algunas de las fórmulas que hace un momento les había colocado y nos va a hacer falta despejar. De la misma manera, también nos va a hacer falta combinar ciertas fórmulas. Vamos a suponer que yo tengo una expresión de este tipo. C es igual a 1 sobre A. Pero resulta que tengo otra ecuación donde tengo también estas dos variables. Si yo quiero resolver, yo puedo aplicar cualquier método que yo conozca, pero el más sencillo es sustitución. Este método de sustitución en particular nos va a servir ya que en el movimiento circular se presentan ciertas fórmulas que combinadas pues nos dan otro tipo de fórmulas. Si yo quisiera entonces reemplazar una de las variables en la segunda ecuación, yo le voy a numerar, le voy a poner ecuación 1 y le voy a poner ecuación 2. Yo quiero despejar entonces una de las variables, aquí ya lo tengo C es igual a 1 sobre A. Esto es lo que debo ubicar aquí
donde se encuentra C. Y me quedaría de esta manera. La ecuación 1 se reemplaza en la ecuación 2 y me quedaría 1 sobre A es igual a 4. De ahí, pues ya es cuestión de resolver. Sacamos el mínimo y resolvemos la ecuación. Esto es simplemente un ejemplo. Ya vamos a verlo también, ya con fórmulas reales, de acuerdo al movimiento que vamos a trabajar. Vamos entonces como título, movimiento circular. El movimiento circular simplemente es cuando una partícula sigue una trayectoria circular. Usualmente tenemos muchas aplicaciones de este movimiento, tanto en diferentes juegos mecánicos, como en el movimiento de rotación de la Tierra, como en el movimiento de las aspas de un molino, como en un reloj, entre muchos otros que nosotros podríamos pensar en este momento. De la misma manera, el movimiento circular se trabaja como movimiento circular uniforme y como movimiento circular uniformemente variado. En el caso del movimiento circular uniforme, tiene las siguientes características. El movimiento circular uniforme barre ángulos iguales en tiempos iguales. La velocidad angular es constante. La velocidad angular es constante. Vamos a ver igualmente información adicional de cada una de las magnitudes que intervienen en este movimiento. Adicional, las fórmulas y la relación que tiene este movimiento circular con el movimiento rectilíneo. Esto lo veremos ya en un siguiente video. Gracias, chicos.